Buen día, Dios te bendiga y te guarde grandemente. El día de hoy quiero hablar de un tema, no de un pasaje bíblico específico, lo cual no significa que no vaya a usar la Biblia para eso, pero quiero hablar de un tema que me inquieta, que se está propagando como si fuese un virus. Eh, no es algo nuevo, que ya para no hacérselas de, ¿cómo se dice?, de incógnito, el judaísmo, santismo, no sé cómo llamarlo, el movimiento judaizante, que ellos mismos se hacen llamar raíces hebreas, y es algo de lo que quiero hablar, de las raíces hebreas, pero la Biblia los llama judaizantes. Y es un tema muy importante porque veo que la iglesia pentecostal o neopentecostal está tomando este rumbo gradualmente. Las iglesias neopentecostales normalmente se suelen regir por emociones, por danzas proféticas, más cosas así. Pero algo más emocionante que las danzas proféticas, que el hablar en lenguas, que el caerse llenos del espíritu, eh, es justamente algo más místico, pero algo místico que no raye en la, como diría, en el oscurantismo o algo así. Y digamos que el misticismo santo sería las raíces hebreas. ¿Y por qué digo esto? Porque en el movimiento de las raíces hebreas se considera, por ejemplo, que el idioma hebreo es sumamente santo, como místico. O sea que literalmente si algo lo dices en hebreo es más poderoso, como si se tratase de dinero. Si declaro a Dios promesas en pesos, me va a dar en pesos, pero si lo declaro en dólares, me va a dar dólares, lo cual tampoco es bíblico. Entonces, algo que yo veo de este movimiento, y es preocupante, es que se está propagando muy rápido. Pero lo que se propaga rápido no es sinónimo de que algo sea bueno. También los virus, también el COVID en el 2020 se propagó muy rápido y sabemos que aquello no fue beneficioso para nuestras vidas. Es preocupante porque sustituye la fe en el sacrificio de Cristo Jesús y la sustituye por nuestras obras. Y eso es una fuerte falta de respeto para nuestro Señor Jesús. Incluso podemos verlo en Gálatas, pero incluso si a ellos mismos les dicen que lean Gálatas, ellos van a decir que es el libro más malinterpretado de la Biblia. Porque dicen que Pablo no quería hablar acerca de que no hiciéramos la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. Decía que incluso estaba malinterpretado eso, que Pablo estaba a favor de la ley de Moisés y que los gentiles lo hicieran. Era más una cuestión de las leyes que los fariseos hicieron, de la ley tradicional, ley oral tradicional de los hombres. Pero en realidad siempre se propagó el seguir los mandamientos de la Torah, que incluso Jesús dice que el que me ama guarda mis mandamientos, y ahí está hablando de la Torah, o sea, de toda la ley de Moisés. Pero quiero aclarar algo. Si vamos a leer, estudiar la ley de Moisés, vamos a ser justos. La ley de Moisés está dividida en tres categorías. La Biblia no lo dice, pero al leer la naturaleza de cada mandamiento vemos que es de una naturaleza distinta. No podemos decir que todos los mandamientos son iguales, por supuesto que no. Me explico, les voy a decir rápidamente. Hay tres tipos de mandamientos. Mandamientos morales, mandamientos ceremoniales y mandamientos civiles. Ahí les va. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Y ejemplos. Mandamientos morales son aquellos que hablan del carácter, de lo que Dios considera como bueno y malo en actitud, en corazón. La segunda clasificación de mandamientos es mandamientos ceremoniales, aquellos que tienen que ver con respecto a las fiestas, a los días celebrados patrióticos de la nación de Israel. Y tercer caso, las leyes civiles o civiles, o no sé cómo llamarlo, ciudadanas.
El primer caso, la ley moral. Básicamente los 10 mandamientos. Ahí lo tenemos. Es decir, porque también alguien va a poder decir, entonces está diciendo que toda la ley de Moisés ya quedó caducada, entonces ya podemos robar, mentir. Los mandamientos están en diferentes categorías. Y Jesús no lo vi en toda la Biblia hablar de las leyes ceremoniales ni civiles para que las repitiera el resto de las naciones, ni a los apóstoles. Lo que sí vemos es que hacen una repetición de la ley moral, que son los 10 mandamientos. Entonces, el primer caso son los mandamientos, para no desviarme, la ley moral, los 10 mandamientos, que es amar a Dios, no tener imágenes, guardar su día de reposo, no matar, no robar, no codiciar, porque uno piensa, es que yo nunca he hecho nada de estas cosas, pero cuando lo haces en la mente, ya cuenta cómo hacerlo. Y es el 10º mandamiento, no codiciar. Eso es parte de los 10 mandamientos, la ley moral. Ahora, la segunda categoría son los mandamientos ceremoniales. ¿Cuáles son esos mandamientos ceremoniales? Todo aquello que tenga que ver con rituales, traer el cordero o traer ciertos animales. Y si en caso que fueras una persona de escasos recursos, se te pedía traer una paloma o 2 palomas, como los padres de Jesús. No sé si se acuerdan. Cuando leemos la Biblia, vemos que cuando los padres de Jesús eh, llegan al templo para pues el ritual de purificación de María, pues llevan 2 tórtolas. ¿Por qué? Porque eran pobres. O sea, está muy bien documentado que los papás de Jesús no se volvieron ricos cuando nació Jesús, siguen siendo igual de pobres. Entonces, ese es el tipo de mandamientos ceremoniales, todo lo que es de ceremonias, sacrificios, o cosas como las cosechas o los diezmos, las primicias. Esos son mandamientos ceremoniales. La tercera categoría son mandamientos civiles. ¿Qué es un mandamiento civil? Aquellos que tienen que ver con las leyes específicas de la nación. Por ejemplo, si un hombre mata a otra persona y se detecta que hubo odio antes, se le apedrea, o sea, no se le perdona. Pero si esa persona se mató a otra persona, pero se descubre que fue por error, por no sé, que al hacha se le salió el filo o lo que sea, no se le va a matar, pero se le manda algo llamado ciudad de refugio. Esa es una ley civil. No es una ley ceremonial porque no tiene que ver con respecto a los sacrificios, a los rituales, pero tampoco tiene que ver con cuestiones de actitud, cuestiones de fruto del corazón. Entonces, normalmente lo que pasa en las raíces hebreas es que mezclan todos los mandamientos y dicen que son lo mismo. Que la fiesta del Sukkot, que no sé qué tanto. Y al final de cuentas también, es que son muchas cosas, no sabría por dónde aterrizar, pero también, por ejemplo, que no debes usar palabras en español, que a Jesús no lo debes llamar Jesús, lo debes llamar Yeshua. Ojo, si tú quieres llamarle Yeshua, es tu decisión. No es pecado tampoco llamarle Yeshua. No estoy diciendo que el hebreo es un idioma pecaminoso. Es un idioma al final, pero no menos o más valioso que el español, ni viceversa. O sea, tú puedes hablarle como Jesús, Yeshua, alguna tribu indígena lo llamará con el propio nombre que le conozcan. Y con eso, si tiene la fe puesta en él, en el Hijo de Dios, que yo llamo Jesús, va a ser salvo. No porque la hayas llamado en su nombre correcto en hebreo, que para comenzar Jesús ni hablaba hebreo, Jesús hablaba arameo. Sí, no es mentira eso, Jesús no hablaba hebreo. Lo conocía y seguramente sí lo hablaba porque era la lengua de la religión, o sea, era la lengua litúrgica. Pero Jesús ya no hablaba hebreo, ya esa lengua ya se había descontinuado en la nación como lengua normal, ya se usaba como lengua litúrgica. Entonces, de repente decimos que a Dios no lo podemos llamar Dios, hay que ponerle otros nombres, el Altísimo, Elohim o su nombre que ellos dicen Hashem para no decir el nombre de Dios.
no tiene base bíblica, no tiene base escritural, o sea, la verdad. Y hay que ser sinceros, que todo esto de las raíces hebreas se origina más por, o sea, la gente cómo se contagia de esto. Todo esto es gracias a lo que se ve en redes sociales por TikTokers o YouTubers o Facebookers. Pero esto no nace de un estudio serio de la palabra de Dios, sinceramente. Alguien que estudia la palabra de Dios de manera seria no cae en estas cosas. No caería porque diría, oye, pero es que la Biblia me dice tal, tal, tal. Por ejemplo, miren que dice Gálatas 3:11 en la versión Reina Valera 1909. Mas cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá, citando a Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley. Y habla de la ley de Moisés, no de la ley oral o la tradición de los hombres. Porque si fuera el caso, lo hubiera dicho. Jesús, de hecho, hacía una diferencia entre la ley oral, o sea, la tradición oral de los hombres, y la ley de Moisés. No está hablando aquí de que es que leyes que pusieron los fariseos, no, aquí está hablando de la ley. Incluso en muchas partes usan la palabra ley con L mayúscula. Pero cuando Jesús habla de mis mandamientos, habla de sus mandamientos, no habla de lo que Moisés dejó escrito. ¿Y qué es lo que dejó Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Amen a Dios con todo su corazón y amen a su prójimo como a sí mismo. Imagínense. Jesús no dijo, sigan la ley de Moisés y serán salvos. Nunca dice eso explícitamente. No lo dice tal cual. No torzamos las escrituras. Miren, si quieren creer en algo, créanlo, pero no adjudiquen a que Dios se los dijo. Si quieren creer en algo, cada quien tiene libertad de hacerlo, pero no arrastren a más gente a esos caminos. Y cuídense, vacúnense de esto. Y la mejor manera de vacunarse es estudien, y estudienlo de una manera seria. Busquen a teólogos serios, no busquen a youtubers que nomás se la pasan ahí. Miren lo que dice Gálatas 5, y ya sé que muchos se lo saben, pero igual nunca está más repasar esto. 5, 22 y 23 dice, en la versión Reina Valera 1909, aclarando, por si notan alguna diferencia. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que, por ejemplo, si te preguntan, ¿tú cómo sabes que estás en la verdad? ¿Cómo sabes que estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué dice al final de este versículo? O sea, de este par de versículos que en realidad es como si fueran uno. Contra tales cosas no hay ley. Pueden decirte que estás haciendo la liturgia de la manera equivocada, que comes la Santa Cena con jugo, que lo debes hacer con pan sin levadura, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, contra estas cosas no hay ley. O sea, si tú tienes esto como fruto, o sea, si tu relación con Dios te lleva a tener caridad, o sea, que es un amor cimentado en el Espíritu de Dios, en la versión nueva dice amor, gozo, o sea, si tu relación con Dios te produce gozo, paz, paciencia, aquí dice tolerancia, benignidad, bondad, fe, o sea, te hace que surjan estos elementos de ti, entonces verdaderamente tienes el Espíritu de Dios morando en ti. Pero en ninguna parte aquí dice que el fruto del Espíritu es seguir la ley de la Torá, es hacer los sacrificios, es celebrar los días. Ni dice el fruto de llevar a cabo la ley ceremonial mosaica. Tampoco dice eso. Miren, cada nación tiene sus propias leyes civiles. O sea, si quisiéramos agarrar incluso a la ley de Moisés tal cual, sería ilegal. Porque la ley civil en sí, en México ya tenemos una. Aquí en México está la Constitución mexicana. Lo llamamos nosotros más largo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La nuestra es de 1917.
Entonces, si alguien quisiera aplicar tal cual toda la ley de Moisés, estaría incurriendo en una ilegalidad, porque sería agarrando leyes de otra nación, de otra época y queriéndolas aplicar aquí. Eso no se vale. De hecho, no solo espiritualmente, sino hasta podría decir que sería una ilegalidad querer realizar tal acto. Entonces, no se vale agarrar la ley de Moisés así tal cual y quererla aplicar como si nada. Entonces, al final, no quiero alargar mucho el tema, pero sí les quiero decir, si tú crees que eres más santo o crees que eres salvo porque has seguido a la ley de Moisés, en esta versión dice Gálatas 5:4, vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es una terrible, horrible, y deseo que no le llegue a nadie esta sentencia. Es una sentencia de pesadilla. De la gracia habéis caído. No tienes nada que ver con Jesús. ¿Cómo? Por querer ahora volver a los rudimentos de la ley. Ahora quiero ganarme la salvación a través de la ley. Moisés no tenía, digo, Moisés, bueno, Moisés comenzó a tener la ley, pero no, yo quiero hablar de Abraham. Abraham no tenía la ley de Moisés. ¿Y qué dice que lo justificó? La fe. De hecho, pues lo acabo de leer. Aquí dice que el justo por la fe vivirá. Y de hecho dice en otras partes que Abraham fue justificado meramente por la fe que tuvo en Dios. Y tener fe en Dios es lo mismo que tener fe en Jesucristo. Porque Jesucristo al final de cuentas es Dios. Entonces tú no dependes de tantas obras, o sea que las obras son importantes como evidencia de tu salvación, no como generador de tu salvación. Tal vez será importante hacer otro video hablando de las obras, de su importancia, pero ¿cuál es su importancia? Y cómo, por qué es importante y que también cómo no malinterpretar las obras. Pero rápidamente tú no eres salvo porque haces obras. Más bien, si haces buenas obras es porque eres salvo. Pero si tú dices, es que yo hago esto y de comer, comparto, dono mi dinero para que Dios me vea bien, entonces ya estamos haciendo mal. Más bien debiera ser, ya que Dios me ve bien a través de su Hijo Jesús, es que yo hago buenas obras como agradecimiento, pero sé que no me puedo ganar la salvación porque Jesús ya me la dio. Yo lo único que estoy haciendo es agradecer. Eso sería el corazón correcto. Yo estoy haciendo esto por agradecimiento, no como una manera de ganármelo, no una manera de ser más apto. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de no pensar que soy apto para salvación porque hice esto. No. Tú eres apto para salvación porque Jesús murió por ti. Y una vez que tú creas, tú confieses que Jesús es tu Señor, que solo a través de sus cicatrices, de su sangre derramada y de su resurrección es que eres salvo, ahí sí eres apto para ir al cielo. Y nada tiene que ver con las obras de la ley, de Moisés. Toda la ley estoy hablando. La ley moral sigue vigente, pero volvemos a lo mismo. De hecho, si vemos, el fruto del Espíritu está hablando básicamente de la ley moral. O sea, está diciendo, ¿cuál es la evidencia? Se los voy a traducir, digamos que en una manera más moderna de hablar. ¿Cuál es la evidencia de que tienes el Espíritu de Dios? Que este tipo de elementos son visibles en tu vida. O sea, es visible que tienes amor o caridad, que tienes gozo, que tienes paz, que tienes tolerancia o paciencia, que tienes benignidad, que tienes bondad, que tienes fe. O sea, este tipo de elementos son visibles en tu vida como evidencia, no como motor para salvación, no como motivo para salvación, sino como evidencia, como fruto, literalmente. Yo no certifico que un árbol es de naranjas porque yo le colgué naranjas. Yo certifico que un árbol es de naranjas porque él mismo me da naranjas. Al mismo le puedo arrancar naranjas y las puedo disfrutar. Imagínense, ese árbol de naranjas porque se me ocurrió colgarle una naranja. ¿Quién creen que va a aceptar eso? Quiero que el árbol sea naranja, se las voy a colgar. Aunque el árbol realmente ni dé fruto y no de nada, pero yo le quiero colgar naranjas. No funciona así. Si quiero certificar que el árbol es de naranjas, ese árbol me las tiene que dar.
yo le voy a echar agua, le voy a echar abono, pero él tiene que darme las naranjas. Yo no voy a decir que yo soy salvo porque yo hago esto, yo hago lo otro. No. Yo puedo dar fruto y el fruto es este. Repasen mucho Gálatas 5, 22 y 23. Y repásenlo incluso como ejercicio de, oye, me falta esto, creo que necesito acercarme más a Dios. Me falta más fe, me falta más paciencia, me falta más bondad, me falta más la amabilidad, me falta más el gozo, me falta más la caridad o el amor. Ahí sí, ahí sí puedo decir que si no tienes una de estas cosas, pues entonces te falta acercarte a Dios, te falta meditar más en el sacrificio de Jesús, te falta más misericordia. Pero no te voy a decir que porque no celebres las fiestas ceremoniales, o no te voy a decir que porque no das una buena ofrenda, o porque no diezmas, o porque no das tu primicia, o porque no te caes al suelo, o porque hablas de Jesús en vez de Yeshua. Eso es legalismo. Es legalismo que la Biblia condena. Entonces tengamos mucho cuidado. Si de por sí el mundo está en oscuridad, esto en vez de ayudar solo está tapándolo más. El mundo necesita ver la luz y el movimiento de las raíces hebreas es una manera más de tapar el sol. No es una solución, es más parte del problema. Y lo digo con esa sinceridad porque yo no quisiera en un futuro ver a mis hijos o nietos depender de sus obras para ser salvos, o pensar que con eso ya la hacen. Incluso en el día final dice que Jesús a muchos les dirá que no los conozco, y muchos dirán que profetizaron, que hicieron muchas cosas, y Jesús les dirá no los conozco. No tuvieron una relación con Dios. Incluso en eso, cuando dice hicimos esto, se dan cuenta de una cosa, no habla de fruto. O sea, cuando dicen hicimos esto en tu nombre, echamos fuera demonios, hablan de los dones espirituales, pero no habla de fruto. No dice, pero yo tuve fe, paz, paciencia, benignidad, bondanza, templanza, tuve mansedumbre. No lo dice. Dice cosas como yo prediqué, yo fui a dar un concierto, yo saqué demonios. De hecho, ni siquiera viene como fruto el sacar demonios, porque no todo el mundo lo tiene que hacer. ¿Qué quiero decir? Este pasaje lo que quiere decir es que todos necesitamos reflejar esto. Hay cosas que no son necesariamente para todos, como hablar en lenguas. Hay cosas que no es para todos, como sacar demonios. Estamos de acuerdo. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, que no todos hacen todo, o sea, todos los dones espirituales. Lo que sí debiéramos tener todos en común como cristianos es tener el fruto. No son varios frutos, es un fruto que se manifiesta de varias maneras. ¿Qué es esto? Que luego podemos hablar más del tema más despacio. Pero el movimiento de las raíces judaizantes, perdón, de las raíces hebreas, o mejor conocido como judaizantes por el apóstol Saulo, afecta porque ahora la gente ya no está segura de su fe. Ahora piensan, toda la vida lo he hecho mal, aunque la Biblia lo diga, pero ahora les hacen malinterpretar la Biblia. Ahora dicen que Gálatas nunca se leyó correcto, que el apóstol Pablo está mal, o que lo leímos mal. Tantas cosas que luego ya la Biblia cada quien la puede interpretar a su manera, y eso es incorrecto. No se puede interpretar la Biblia cada quien a su manera, tiene que interpretarse a sí misma. Miren, algo que les caería bien sería un curso de hermenéutica. Pásenlo, o sea, anótense a uno. Hermenéutica básica, y con eso se les quita las ganas de querer meterse en este tipo de cosas. Es triste que tenga que existir este tipo de cosas y que gente dependa de obras. Y es que, ¿cuándo va a ser suficiente? Es decir, ¿hasta qué punto necesitas hacer obras para ser salvo? ¿Hasta qué punto necesitas seguir la ley de la Torah para ser justificado? Nunca va a ser suficiente. Y debido a eso vas a estar toda tu vida persiguiendo la salvación, y al final no la vas a hallar. No la vas a hallar porque no buscaste en el Espíritu de Dios, que está en el Nuevo Testamento y que es a través de Jesús. Estás buscando en la Torá, en hacer cosas, hacer lo que Moisés le dejó a un pueblo. Además, si vemos la ley de Moisés, Levítico,
Me gusta citar mucho este pasaje porque es muy revelador. Levítico, vamos al último, literalmente el último versículo, el Levítico. Miren lo que dice el último versículo de Levítico. Levítico 27:34 dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Levanto más la voz en esas palabras clave para que noten eso. Palabras claves como Moisés, hijos de Israel y Sinaí. Significa, le ordenó Jehová ¿a quién? ¿A todo mundo? No, fue a Moisés. Bueno, se lo ordenó a Moisés, pero ¿para quiénes? ¿Para todo el mundo? No, para los hijos de Israel. Ok, pero los hijos de Israel estamos en todo el mundo. No, en el Sinaí. Ahí está. Miren. Y si os digo, ahí está. Levítico 27:34. Le pueden poner pausa si quieren. O lo pueden buscar en su propia versión de la Biblia. Tengan una Biblia a la mano o la tengan en el celular. Les recomiendo mucho usar YouVersion. A mí me sirvió mucho para iniciar en mi lectura de la Biblia. Pero esto nos dice algo. Si vas a agarrar toda la ley de Moisés, ten cuidado porque tú no eres judío. Tú no eres Moisés. Tú no eres de los hijos de Israel. Y cuando dice hijo de Israel, está hablando de los hijos de Abraham. No está hablando de toda... Dicen que somos el Israel espiritual. Son conceptos que no dicen ahí. O sea, si no lo dice el texto, tú no lo digas. Estudia hermenéutica mejor. O un curso serio. No estoy hablando de cualquier curso. Hermenéutica básica, si quieres, pero... No, o sea... Y hazlo, por favor. No somos los hijos, o sea, no somos Moisés, no somos los hijos de Israel, o sea, de Abraham, o sea, y de una manera étnica hablando, y no estamos en el Sinaí. Al menos los que ven este video o de donde yo grabo, estoy en México. Así que yo no soy Moisés, no soy hijo de Israel, o sea, de Jacob, mejor dicho, ni estoy en Sinaí, estoy en México. Y aquí en México no aplican muchas de esas leyes. La ley moral, reitero, sí. La ley moral es eterna. Esa Jesús de hecho la vuelve a repetir. De hecho podemos ver que a los gentiles, a los creyentes de la iglesia en Hechos, los apóstoles solo les piden cosas como no comer de lo ahogado, no comer sangre, no fornicar, ni lo ofrecido a los ídolos. Si hubiese necesidad de enseñarles toda la ley, ahí diría, les enseñaron toda la instrucción de Moisés y así lo acataron. Sin embargo, no vemos eso en el libro de Hechos. Quiero concluir, ya sé que ya me extendí mucho, pero quiero concluir diciendo, tu salvación es a través de Jesús, pero solo la vas a conseguir si tú crees en esa salvación. Porque no es nada más Jesús murió y ya todo el mundo está a salvo. No. Necesitas creer en Jesús, necesitas tú confesarle a Jesús que sí, que eres pecador, que mereces el infierno, pero le pides que que no te mande al infierno, le pides que te salve y Jesús te va a perdonar, porque Él tiene más deseo de perdonarte que tú de ser perdonado, que yo de ser perdonado. Jesús desea más darnos el perdón que nosotros de pedir perdón. Somos tan orgullosos que de repente no queremos hacerlo. Entonces, ten por seguro, Jesús te quiere perdonar, pero te va a perdonar a través de su obra en la cruz, no a través de tus obras en la carne, porque no sirven de nada. De hecho, son un insulto a su persona. Entonces, no lo insultemos con nuestros intentos lastimeros de ley, de que yo hice esto para ganarme la salvación. Ya no le enseñemos a la gente que todo lo que se enseñaba en el Antiguo Testamento se tiene que volver a retomar. Y hay que tener cuidado, porque aunque digamos que somos iglesia de sana doctrina, de repente hay ligeras fugas de la ley de Moisés, de cierto judaizantismo, y que poco a poco nos va orillando a esta cuestión de las raíces hebreas. Es que no nacieron de un día a otro, fue una constante fuga. Nadie se da cuenta de una fuga porque es pequeña, pero de repente, oye, solo me estaba goteando, no sé, 2 gotitas de agua, pero de repente, oye, ya me salió una cuenta
como si hubiese usado barriles de agua, pero si no lo he usado, porque lo dejamos gotear. Hay que tener cuidado, hay que recordar que nuestra salvación depende única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, no de lo que yo pueda hacer por mis obras, porque eso es un insulto, reitero, a la obra de Jesús. No depende de celebrar ciertos ritos, celebraciones que eran para una nación específica. No depende de mis finanzas, así que ni se les ocurra enseñar O sea, está bien enseñar de generosidad, pero no de que si tú le das a Dios, Dios te va a dar más o Dios te va a salvar. Tampoco. Luego sería bueno hablar de finanzas, pero en otra ocasión. Pero en esta ocasión quiero decir que ustedes pueden celebrar Navidad, pueden celebrar la Semana Santa, pueden celebrar Año Nuevo, y nadie les va a decir que estas son celebraciones romanas, griegas, paganas, satánicas. No tienen base para decir eso. Porque eso no lo aprendieron de un estudio serio de la palabra. Lo aprendieron de un youtuber, de un tiktoker. Sean honestos. No lo aprendieron estudiando esto. No lo aprendieron sentándose con gente seria, estudiosa de la palabra de Dios. Lo aprendieron de alguien que nunca sale de su lugar, que no sabe otra cosa más que grabarse videos, y uno dijera, uy, qué irónico. Pues si me conoces, ya sabes cómo es mi vida, y si no, puedes acercarte y preguntar. Entonces, yo los invito a que no se aparten de la fe en Jesús, que no duden que si ustedes ya creían en Jesús y de repente alguien le dice, no, es que tú tienes que hacer esto, acércate con alguien serio, alguien que ha estudiado la palabra, alguien que da fruto sobre todo, porque estudiar pues mucho la pueden estudiar, pero que dé fruto, ahí sí hace falta. Entonces, confía en Jesús, búscalo y busca una iglesia de sana doctrina y busca gente con quien estudiar. Si tienes oportunidad de estudiar ese tipo de cosas, hermenéutica, búscalo. Aunque sea básico, no que sea una universidad o un estudio más grande, pero algo básico que tú puedas hacer, que puedas comprender, que te dé tiempo, y yo sé que son muy inteligentes para comprender, solo que te dé tiempo y esté en tu disposición. Pero sobre todo, ródense de gente que tenga fruto, que dé fruto del Espíritu Santo. Espero que esto los edifique. Y si a alguien no le gustó, pues lo lamento, pero no voy a callar la palabra de Dios, no voy a rebajar mis principios morales, escriturales. Lo voy a seguir denunciando. Si hace falta más de un video para hablar de este tema, y que es muy probable que así sea, lo voy a seguir haciendo. Y no voy a parar. Es más, dejaré de hablar del tema cuando el tema desaparezca. O sea, dejaré de hablar de las raíces hebreas cuando desaparezcan las raíces hebreas. Es decir, no voy a hablar del mal no sé, de los juguetes explosivos que, como en los años 30, que los juguetes eran explosivos, que tienen dinamita y pólvora, porque ya ese tema, o sea, ya no voy a denunciar esos juguetes porque ya no existen. Bueno, el día que desaparezca algo así, voy a dejar de hablar del tema. Pero mientras exista, yo seguiré denunciando aquella cuestión. Entonces, lo hago por amor a Dios y lo hago por amor a la gente que necesita conocer a Cristo. Y conocerlo a través de quién es en realidad, de su palabra en la Biblia. Espero que tengan un buen día, que puedan hacer sus actividades y que todas las hagan con Cristo en el centro, que tengan a Cristo en su mente y en su corazón. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Nos vemos en otra ocasión.